Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy la animadora sociocultural Beatriz Jeanette Navas explicará el tema, el argumento y la trama. Hola amigos, bienvenidos al aula taller Vivir para Contarlo. Quiero agradecerle a todos la deferencia que han tenido para conmigo, la acogida que le han dado al curso. Vamos antes de empezar a leer un poema que nos va a enseñar de todas maneras y que quiero que tengan muy en cuenta porque de ahí van a salir un mundo de enseñanzas que nos van a servir también para la prosa o para la narrativa. Y les sirve a los que quieren también aprender poesía. Dice así, es un arte poética, o sea, nos está enseñando cómo se hace un poema. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacerla florecer en el poema. Solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Vemos cómo este poema nos trae una serie de enseñanzas desde el comienzo que, como les digo, también son aplicables para la prosa. Cuando nos está diciendo que debe ser una llave que abra 1000 puertas, es exactamente lo que hacemos en la prosa. Aquí también podemos abrir puertas y con la literatura también abrimos las llaves para crear nuevos mundos y cosas diferentes. Dice él, inventa mundos. Eso es lo que hacemos también cuando hacemos narrativa, inventamos mundos. Pero miren que también nos está diciendo, que el alma del oyente quede temblando. Igual las sensaciones y las emociones no solo se dan en la poesía, también tienen que darse en la narrativa. Tenemos que transmitir esa emoción al oyente, al lector. Entonces, fíjense que todo es aplicable. Nos está diciendo algo importantísimo de entrada y eso que lo aprendamos todos. El adjetivo cuando no da vida mata. Esa adjetivación ribombante con miles de adjetivos, noche oscura, fuera de eso, noche invernal, son miles de adjetivaciones que ya están en desuso. Entonces, para que tengamos eso, igual el uso de mente, hay que cuidarnos. Igual hay adverbios, hay cosas que no podemos estar utilizando permanentemente, el ando, endo, ¿sí? Porque hay otras maneras de decirlo sin que suene, sin que nos afecte nuestra narrativa. Aquí también nos está diciendo algo importantísimo. Está diciéndonos que no cantéis la rosa, o sea, no digan mire la rosa, sino háganla florecer en el poema. Muestren cómo se abre, cómo su aroma, cómo cae la lluvia sobre los pétalos. Todo eso es lo que hay que hacer, igual en la prosa. En la prosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar tanta descripción, más que descripciones, mostrar con acciones lo que hacen nuestros personajes. Nos dice, además, que el poeta es un pequeño Dios.
Efectivamente, algunos se creyeron el cuento y no entendieron el concepto que nos estaba diciendo Huidobro y escriben tres barrabasadas y ya se creen dioses. Esa no es la realidad de lo que nos quiso decir él. Él nos dice, nosotros podemos crear lo que queramos. La imaginación no tiene límites. En eso somos dioses. Nosotros podemos crear palabras, nosotros podemos crear mundos, nosotros podemos crear historias. Todo lo que quiera. Aquí no hay límite alguno en nuestra cabeza. En nuestra cabeza, que es lo que usamos. Y miren ustedes cómo nos están enseñando aquí con figuras retóricas o figuras literarias la poesía. Figuras literarias que también vamos a usar en la prosa. Él, por ejemplo, cuando dice el poeta es un pequeño Dios, pues está comparando al hombre, al poeta con Dios, está haciendo una metáfora. También tiene otras figuras literarias como, por ejemplo, la metonimia. Cuando él nos dice estamos en el ciclo de los nervios, en lugar de decir es que estamos estresados, estamos haciendo una metonimia. Esas figuras, las literarias, las vamos a ver en el camino. Muchas veces las usamos realmente nosotros sin darnos cuenta, pero es bueno que tomemos conciencia de las mismas porque son las que nos van a servir para embellecer los textos, como lo vamos a ver ahorita en la lectura de alguno de los de Macario, que les voy a mostrar cómo se pueden utilizar y cómo vamos a unir estas dos cosas que estamos viendo, palabras de la poesía también con la prosa y la poesía en un solo texto. Bueno, con este abrebocas, que como les digo, siempre vamos a aprender algo de los grandes, vamos a entrar en nuestro tema. Ustedes están locos para escribir, ya lo vi. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Hagamos de cuenta de que vamos a construir nuestro libro, nuestro texto. Si ustedes lo planifican así como yo les digo, que es lo que digo que nunca tuve yo para empezar y que espero que a ustedes les sirva, seguro que les va a ir bien. Lo primero que vamos a determinar es qué nos va a servir de inspiración. Vamos a buscar el tema, vamos a inspirarnos, ya lo vimos, la inspiración nos llega de nuestras propias vivencias, ustedes ya lo vieron en su primera clase. Si nosotros sacamos del alma, si nosotros recordamos las cosas, si nosotros recordamos los paseos de olla, si nosotros recordamos cuando nos asustaban los miedos que nos daban en las casas grandes, en las casas viejas, cuando nos echaban esos cuentos de los mitos y de las leyendas, de nosotros mismos tenemos un mundo de historias por contar. Nuestros dolores, nuestros amores, todo, ¿ya? Entonces eso ya está absolutamente claro. Además, ustedes al sacarlo y vivirlo, ya están sintiendo y ya están sabiendo ese dolor, cómo lo puedo escribir. Entonces, esa primera parte ya está absolutamente clara. Vamos a ver ahora, fuera de las vivencias, de dónde más podemos sacar nosotros nuestra inspiración, de cualquier cosa. La inspiración puede venir de la televisión, puede venir de un periódico, puede venir de un ensayo, puede venir de una poesía, puede venir de una noticia, puede venir de la historia universal. Nosotros podemos transformar, inventar cosas hermosas sobre, ponerle de picardía e inventar los amores de Bolívar, pero inventando nosotros cómo sería ese amor en esa época. Si no quieren hablar sobre amor, sobre miles de cosas, pues coger datos que no conoce nadie y sobre eso iniciar un cuento histórico, porque no necesitamos ser historiadores pues perfectos, porque le podemos meter fantasía a todo lo que queramos. O sea, no hay límite, lo que les digo, en la imaginación. Entonces la historia universal también nos sirve para hacer narrativas increíbles y para sacar todo lo que ustedes quieran. Teniendo claro, pues, que ya la inspiración la tenemos de cualquier parte y que no hay excusa para no escribir, yo les digo que siempre vamos a aprender de los grandes, no de Beatriz. ¿Qué nos dicen los grandes sobre la inspiración? Por ejemplo,
Picasso, pese que no es un escritor, vemos que él lo que decía era: a mí cuando me llegue que la inspiración me coja trabajando. Esa es una frase célebre de Picasso. Tenemos que trabajar. Por ejemplo, Charles Dickens, él decía que a él la inspiración le llegaba caminando. Salía por las noches a Londres y veía la miseria, veía cómo se comportaban los pobres, veía también los ricos, conocía cómo se comportaban los ricos, y miren la belleza de libros que escribió. Muy seguramente ustedes ya han leído, por ejemplo, a Oliver Twist. Si no lo han leído, les digo que lo lean. Ese se puede bajar fácilmente por internet, no hay ningún problema. Y los cuentos de Navidad son hermosos y los vemos muchas veces en televisión, lo pasan todos los años. ¿Y qué es lo que nos transmiten? Él muestra la miseria de una manera impresionante, y con esos personajes nos hace sentir la tristeza y la miseria, la maldad, la buenura, todo nos lo muestra Charles Dickens. Yo que recuerde, por ejemplo, también Saramago. Saramago, él decía que a él, uno de los métodos que él tiene es haciéndose preguntas. Entonces, por ejemplo, un día le dio por preguntarse qué pasaría si la muerte se fuera de vacaciones. Imagínense la pregunta: ¿qué tal si la muerte se va de vacaciones? Entonces, de ahí le surgió, de esa pregunta loca que nos hacemos los escritores, le surgió una novela que es La muerte en intervalos. García Márquez dice que él no cree en la inspiración, que él cree en la tenacidad y en el trabajo que se hace, en la firmeza, la tenacidad y el dominio de los temas. Entonces, vean ustedes, cuando decimos dominio de los temas, también sabemos que tenemos que investigar. De acuerdo al tema, tenemos que entrar y ver qué es lo importante, cómo manejan ese tema, sí, para poder entonces poder escribir. Ya con sabiendo exactamente lo que es la inspiración y de dónde nos viene, y que solo trabajando, porque el escritor solo se hace escribiendo, ahora sí entremos a mirar cómo vamos a aprender a escribir, cómo vamos a empezar. Ya tenemos nuestro lugar, ya sabemos que nos vamos a dejar tantas horas para escribir. Ahora sí, veamos cómo vamos a escribir. Nosotros vimos ya de entrada, bueno, hay una chispa que nos ilumina la cabeza y ya estamos viendo el noticiero y vimos. El hombre mató a la mujer, tal, violencia de género. Me gusta ese tema. Voy a escoger ese tema. Bueno, pero ¿qué clase? Violencia física, violencia psicológica. Ya empiezo, digamos, a escoger específicamente, porque todo es muy genérico, lo vamos a ir buscando específico, qué es lo que yo quiero específicamente contar. Entonces ya tengo claro que lo que quiero contar es violencia de género, pero violencia psicológica. ¿Qué es esto que estoy haciendo yo? Ya estamos definiendo el tema. Entonces, ¿qué es el tema? El tema es simplemente lo que responde la pregunta: ¿de qué trata el texto? El tema es el asunto del texto. Ahora, esa se puede definir en una sola palabra o en una frase corta, ¿no? Entonces, lo podemos definir como el amor, el tema va a ser sobre el amor, va a ser sobre la violencia, va a ser sobre la vida, va a ser sobre la muerte, va a ser sobre superación, va a ser sobre celos, va a ser sobre el entorno social. Bueno, todo lo que ustedes quieran, hay infinidad de temas, y sobre todo se ha escrito, lo que importa es la forma como lo hagamos para ser originales. De hecho, nosotros encontramos, por ejemplo, y todos conocemos Romeo y Julieta. Todos sabemos que ahí se toca
el tema del amor y del amor prohibido. Si ustedes les aconsejo, si pueden leer, por ejemplo, una novela que me encantó de Flaubert, que es preciosa, que fue un hito de historia que cambió un poco la literatura, Madame Bovary. Ahí el tema de la infidelidad. Si nosotros vemos el Quijote, y todos han oído hablar del Quijote, el tema es la locura. Entonces, eso ya tenemos claro lo que es el tema. Ya definimos. Ya sabemos qué vamos a decir. Entonces, pónganle cuidado cómo es que se hace. ¿Qué es el tema con relación a la construcción literaria que vamos a hacer? Los cimientos. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando yo tengo el tema claro, simplemente digamos que se ha hecho el cajoncito de donde salen las columnas sobre las que se va a edificar. Quiere decir que yo no me puedo salir de ese cajoncito. Va a ser como el contenedor de todo lo que yo escribo. ¿Sí? Entonces eso nos va a evitar irnos por las ramas, irnos por las ventanas y que se nos caigan los techos y todo porque empezamos a escribir y no sabemos para dónde vamos. No. Sobre esto vamos a escribir y esto nos va a contener y de aquí no me puedo salir. Entonces, esos son los cimientos. Ahora, vamos ya a seguir la construcción. Tenemos el argumento. El argumento es ese resumen de esa historia, pero que ya nos muestra qué es lo que necesitamos. Entonces ya tenemos algunos, sabemos cuál es el personaje, sabemos dónde vamos a situarlos más o menos, de qué va a tratar la historia. Es ese resumen que me hago, no, yo quiero, voy a contar tal cosa, entonces me invento un mini cuento, pues sé más o menos para dónde voy. Es un resumen de lo que yo quiero contar, pero que me obliga a pensar ya en los personajes, en el espacio, en el tiempo y esas cosas, ¿sí? Entonces, digamos que el argumento nos ayuda a crear los planos en la construcción. Y luego que ya tenemos los planos, pues a empezar a construir. ¿Cómo se construye? Con la trama. Entonces ya con la trama yo empiezo a entrelazar y a entrecruzar todos los elementos narrativos. Entonces yo ya tengo claro quién va a ser mi narrador primero, quién va a contar el cuento, quién va a contar la historia. Es lo primero que tenemos que pensar. Entonces, bueno, este lo va a hacer y va a ser esta clase de narrador. Entonces yo voy a decir, como esto que esto es una novela, esto es un cuento como íntimo, o este es un cuento jocoso, o este es un loco, me sirve más un omnisciente, o sea, uno que esté afuera del cuento, un narrador que esté mirando todo desde arriba, o me sirve que lo cuente directamente el personaje principal. Entonces ya tenemos eso claro y empezamos a tramar la historia, ya tengo mi narrador, ahora muestre ese narrador cuando le va a dar la palabra a los personajes, cómo van a actuar los personajes, dónde van a actuar los personajes, cuál va a ser el tono de mi escritura, cómo voy a escribir, cuáles son las escenas, cuál es el espacio que voy a tener, cuál es la atmósfera que voy a dar. Entonces tengo digamos, un problema, el conflicto que voy a tener, ya empiezo a manejar en qué momento empieza a subir el conflicto, en qué momento voy a bajar el conflicto. Eso lo vamos viendo en la trama. La trama nos va, digamos, reuniendo hilos, son como los hilos que unen todos los elementos. ¿Sí? Bueno, eso ustedes lo empiezan a hacer desde ahora. No saben todos los elementos, obvio, porque hasta ahora estamos empezando, pero es para que tengan una idea. De todas maneras, no necesitan por ahora saberlo todo para empezar a escribir. Cuando uno está empezando, generalmente dice Javier Marías que hay dos clases de escritores: el escritor brújula y el escritor mapa. Somos brújulas al comienzo y muchas veces nos quedamos con la maña de ser brújulas
necesariamente tenemos que llegar a ser escritores mapa y de hecho ahorita les explico cómo es el asunto. El escritor brújula tiene muy claro lo que es su tema y sabe en qué cabeza de quién, cómo va a contar su cuento, tiene sus personajes y ya sabe para dónde va y sabe cómo quiere. Entonces, el escritor brújula simplemente, como dice Ray Bradbury, cuando nos da un consejo, que yo también se los aconsejo, dice que nosotros debemos ser como las lagartijas. Corre rápido y quédate inmóvil. O sea, empecemos a escribir, demos rienda suelta a la casa de la loca y dejemos que esa imaginación nos lleve donde quiera. Muchas veces planificamos o muchas veces pensamos una cosa y cuando comenzamos a escribir nos sale otra. Lo que sí tenemos que tener claro es que no nos podemos salir del marco que nos da el cimiento, ¿no? Del tema. Si ya dijimos que sobre eso podemos escribir. Entonces, una vez que nosotros escribimos, guardamos nuestro texto. Escribimos así todo, porque estamos aprendiendo, entonces no se me van a angustiar con la técnica ni nada, simplemente dan rienda suelta a la imaginación, teniendo claro para dónde van. El escritor mapa es diferente. El escritor mapa es esquemático, es cuadriculado, es perfeccionista, todo lo tiene calculado, todo lo tiene previsto. Entonces el escritor mapa sabe de antemano cuál es el narrador que le cabe perfectamente al escrito, él sabe perfectamente cuáles van a ser sus personajes principales y ya los tiene, ya tiene, digamos, definida cuáles van a ser sus valores, cuál es la forma de actuar, cómo es su reacción, cuál es su aspecto psicológico, cuál es su aspecto físico, y él todo lo anota. Y eso es importante y es necesario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos eso muy bien definido y estamos haciendo actuar a nuestra personaje, ya sabemos cómo puede reaccionar. Y si yo digo, bueno, este hombre va a ser un psicópata, pues tengo que darle todas las características del psicópata. Si yo digo, este hombre va a ser un bobito, modoso, tonto, pues tengo que darle todas las características psicológicas y el perfil de una persona así, y su semblante seguramente que va a ser acorde con lo que estamos diciendo. Entonces, él planifica todo y hace las conexiones previamente. Las ventajas, ¿qué pasa con los que somos de pronto escritores brújula? Que igual tenemos que llegar a hacer lo que hace el escritor mapa. ¿Por qué? Porque simplemente uno se deja llevar. Yo digo que a mí es que la escritura me lleva, ¿sí? Yo me dejo llevar. Pero una vez que escribo y guardo mi texto, yo saco mi texto y ahí sí, con calma, empiezo a analizar la técnica. Entonces empiezo a mirar, este narrador, brujas, este narrador no me servía. Este narrador está flojo. Mire que aquí había podido meter algo más, pero este narrador no me da la base para poder decir lo que yo quería. Entonces les pasa como me pasó a mí, como buena principiante, con mi novela, que fue lo primero que escribí, obviamente sin tener ninguna conocimiento cuando la comencé a escribir. Entonces, ya cuando empiezo a ser consciente y a ser yo autodidacta y a conocer todo lo de la literatura, dije, me falló, aquí me está fallando el narrador. Entonces cambié mi narrador, que de una tercera persona volví a cambiar la novela y la convertí toda en primera persona, y eso le dio fuerza, le dio vigor, y era necesario que el oyente escuchara la voz del protagonista. Entonces, perfecto. Yo hice, por ejemplo, la novela en forma lineal. Miramos la estructura. ¿Cómo está esta estructura? Yo la había hecho lineal, ¿no? Ya con el estudio y todo que había hecho mientras iba estudiando y iba haciendo la novela, pues vi que las escrituras contemporáneas
ya se escriben de diferente forma. Entonces, ¿qué resolví? Dije, no, voy a quitar lo lineal y voy a hacerla dar saltos en el tiempo porque me parece que resulta más interesante. Obviamente me tocó modificar todo, ya buscar otros disparadores que permitieran, sin que se fuera abrupto, volverlos, traerlos en el tiempo hacia el pasado, y ya me tocó rehacer todo lo escrito. Pero eso es normal. Ya cuando finalmente tuve ya el escrito, empiezo a mirar, por ejemplo, los diálogos. Hay mucho diálogo flojo, que entonces hace que se caiga que se caiga el texto. El lenguaje, no hay mucho lenguaje poético, no hay profundidad en los personajes. De hecho, yo creo que todavía los miro y todavía no tienen ninguna profundidad, pero lo intenté y yo por eso les digo, les quiero enseñar con mi experiencia de escritora lo que pasó. El segundo ya lo hice más complejo, la segunda novela, pero es para que ustedes vean que uno puede ser brújula, pero de todas maneras necesita saber todos estos elementos y conocerlos. Y eso es lo que yo les digo a ustedes. Siempre estemos en modo de escritor, para que cuando leamos nuestras propias historias, lo hagamos como escritores. Ya no nos fije, obviamente el contenido es importante y el contenido lo analizamos al final y vemos si es coherente. Lo embellecemos con el lenguaje y con figuras literarias. Entonces vemos aquí falta embellecer más esto. Aquí hice una descripción muy larga y las descripciones detienen la acción. Esas las usamos cuando llevamos a la gente al máximo de la tensión dramática y con mucha emoción. Entonces uno también tiene que dejar descansar al lector y de pronto meter una que otra descripción liviana para que la gente descanse, ¿sí? Pero eso, mire, que eso todo lo vamos aprendiendo con la práctica. Entonces, ya teniendo claro qué clase de escritores vamos a ser, el escritor mapa tiene muchas ventajas, no les pasaría lo que a mí. El escritor mapa, cuando va a leer él con su pureza y su orden mental y todo, pues si ve algún error, de una vez lo corrige, ¿sí? Se me salió esto del esquema, esto no era así, venga para acá, ¿sí? El tono aquí me falló. Este hombre no podía reaccionar así porque yo ya le había definido y desde el comienzo lo llevo actuando de esta manera y resulta que un hombre tan potente y tan importante y de pronto se volvió idiota. Eso no combina, no cae, no nos... Entonces, listo. Ahora, los hombres, las cosas evolucionan y, por ejemplo, en una novela tenemos que hacer sentir esa evolución, ¿sí? Pero que, bueno, de malo se vuelva bueno, todo, pero todo va siendo pausado y acorde al tiempo, al momento y a la época. Entonces, miren ustedes que con estos pequeños datos que les estoy dando a ustedes ya pueden comenzar a escribir. Ahora vamos a ver lo que en la práctica de qué les estoy hablando. Les voy a sugerir un libro para que ustedes, se los voy a mandar por el WhatsApp para que lean, para que vean ustedes cómo unimos todo lo que nos dijo el Vicente Huidobro y vamos a unir todo lo que estoy diciendo de las formas de escribir, o sea, cómo podemos hacer prosas poéticas, pero contando un cuento y hacer un lenguaje bellísimo como hace Rulfo. Entonces vamos a continuar con la parte de práctica del ejercicio para que y finalmente dejaremos los ejercicios que van a tener que hacer en su casa, que se continuarán con las que se dejaron la primera vez, pero entonces ya como tienen más conocimiento, creo que ya lo pueden ir mejorando, los que no lo leyeron lo pueden ir. Continuamos con esta segunda parte de nuestro programa teniendo en cuenta que estamos hablando del tema de la trama y del argumento.
Para que vayamos comprendiendo todo en la práctica, les voy a hacer la lectura de un cuento de Rulfo que se llama Macario, para que vean ustedes cómo lo que vimos desde el comienzo con lo que dijo Vicente Huidobro y lo que se usa en narrativa, o sea, que todo eso se puede aplicar en la narrativa. Todos esos términos que vimos en la poesía también los podemos aplicar acá y esta es la prueba de lo que yo les estoy diciendo. Juan Rulfo, que es el escritor que yo adoro, nos muestra en un lenguaje tan sencillo, coloquial, que él habla muy coloquialmente como hablaban los mexicanos. En su tiempo nos cuenta cotidianidades y cosas, que es lo que yo quiero que ustedes saquen para que hagan lo mismo. Vamos a leer a Macario y ustedes me van a contar después cuál es el tema, cuál es el argumento y cuál es la trama, cómo les pareció la trama. El cuento dice: estoy sentado junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso, que la gritería de las ranas le espantó el sueño. Y ahora ella quisiera dormir. Por eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano para que, cuanta rana saliera a pegar brincos afuera, la apalcuachara a tablazos. Las ranas son verdes, de todo a todo, menos en la panza. Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen, pero yo me los he comido también, aunque no se coman, y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es malo comer sapos. Felipa tiene los ojos verdes como los ojos de los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas. Pero a todo esto es mi madrina la que me manda a hacer las cosas. Yo quiero más a Felipa que a mi madrina. Pero es mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo lo de la comedera. Felipa solo se está en la cocina arreglando la comida de los tres. No hace otra cosa desde que yo la conozco. Lo de lavar los trastes a mí me toca. Lo de acarrear leña para prender el fogón, también a mí me toca. Luego es mi madrina la que nos reparte la comida. Después de comer ella, hace con sus manos 2 montoncitos. Uno para Felipa y otro para mí. Pero a veces Felipa no tiene ganas de comer y entonces son para mí los 2 montoncitos. Por eso quiero yo a Felipa, porque yo siempre tengo hambre y no me lleno nunca, ni aun comiéndome la comida de él. Aunque digan que uno se llena comiendo, yo sé bien que no me lleno, por más que coma de todo, o que coma todo lo que me dé. Y Felipa también sabe eso. Dicen en la calle que yo estoy loco, porque jamás se me acaba el hambre. Mi madrina ha oído que eso dicen. Yo no lo he oído. Mi madrina no me deja salir solo a la calle. Cuando me saca a dar vueltas es para llevarme a la iglesia a oír misa. Allí me acomoda cerquita de ella y me amarra las manos con las barbas de su rebozo. Yo no sé por qué me amarra mis manos, pero dice que porque dice que luego hago locuras. Un día inventaron que yo andaba abarcando a alguien, que le apreté el pescuezo a una señora nada más por no más. Bueno, hasta ahí les dejo yo el cuento. Ustedes lo terminan de leer
¿Ven ustedes la frescura con que hablan? ¿Ven ustedes que no estamos metiendo muletillas, el entonces, el cómo, en todos, después? ¿Sí? Que nosotros vamos metiendo mucha palabra y repetimos muchas cosas. Entonces, él con un lenguaje sencillo, limpio y coloquial nos está contando una historia de lo que yo les digo a ustedes que hagan. Que miren su cotidianidad, pueden describirlo porque ellos lo viven, entonces uno se le facilita la cosa. Vayan mirando ustedes, de todas maneras, el narrador. Como son temas que ustedes todavía no conocen, por ahora yo les voy aclarando. Por ejemplo, que el narrador en este caso es un niño, parece que un niño con un problema mental, y sin embargo, él no está hablando, él está pensando. Entonces, vean ustedes que ahí empezamos a conocer los narradores. Y es un narrador en primera persona, es un narrador deficiente. Cuando yo les diga deficiente en el narrador es que solo puede contar lo que está viendo, no puede contar más allá de las cosas, ¿sí? Para que se vayan familiarizando ustedes con los temas. Ahora, vayan mirando cómo cómo hace esa trama tan hermosa, cómo van conociendo ustedes, cómo van viendo simbolismos y van viendo cómo une, por ejemplo, ustedes cuando ven aquí que dice, los sapos son negros y une el color de los ojos de los sapos con el de la tía que no quiere, ¿sí? En cambio, cuando habla de Felipa, dice que ella tiene los ojos verdes como los gatos, ¿no? Ahora, miren ustedes cómo utiliza los animales y todo para meternos en el tema. Allí habla hasta de alacranes y todo, pero lo que yo veo es que vean todo el simbolismo que eso encierra y la carga emotiva que lo lleva a hacer esos simbolismos. El modo de hablar, como les dije, es muy lírico, es muy íntimo, es muy directo, también es muy poético, hace figuras literarias y escribe hermoso. O sea que su estética, que es para lo que yo les digo que lean poesía, la estética literaria es muy hermosa en Rulfo. Ahora, vamos a a dejar los ejercicios para la próxima vez. Primero, analizar este cuento y contarme cuál es el tema, cuál es el argumento, cuál es la trama, cómo les pareció la trama. Y otro es, yo les hablé de que hay formas de disparar también la imaginación y vamos a empezar a hacerlas ahora en la práctica. Si nosotros buscamos sustantivos, ustedes van a encontrar miles de sustantivos. Traten de buscar sustantivos, uno muy pesado, uno más fuertes y uno más livianos. Y empiecen ustedes a escribir. Cojan uno del principio, otro del final, o pregúntenle de sustantivos a sus tíos, a su abuelo, a sus hijos, y cogen dos palabras. Entonces, por ejemplo, de ejercicio vamos a hacer a ver, se me ocurre que cojamos explosión y guitarra. Empiecen a imaginar algo con eso. Dejen volar esa imaginación. Dejen que la loca de la casa se vuelva más loca y me cuentan qué sacaron, en qué cuento pudieron sacar. Lo vamos a ver. No se les olvide, máximo una hoja a doble espacio para que todos puedan leer lo suyo. Muchas gracias, un abracito a todos.